Vamos por las dos siguientes ponencias. Ya los ponentes saben que deben ser comedidos en el tiempo para que nos dé suficiente para todos. En primer lugar, interviene don José Antonio Aparicio Florido. Él es presidente del IRD, Instituto Español para la Reducción de los Desastres. Es técnico de emergencias del 112 de Andalucía. De su amplio currículum es licenciado en Filología por la Universidad de Cádiz, especialista en Protección Civil y Emergencia, por la Escuela Nacional de Protección Civil, máster en Protección Civil, en fin. El currículum es muy largo y él me va a permitir que sea yo también comedido en la presentación. Lleva muchos años estudiando la importancia de los tsunamis y tiene distintos libros, publicaciones realizadas sobre este tema. Es uno de los investigadores de referencia en el ámbito de la seguridad en ese aspecto y en otros también. Yo diría que en el sur de Europa, dado que esto no es una especialidad a la que se dediquen todos los que deberían, porque lo que sabemos es que la ola llegará. Lo estamos diciendo constantemente, pero no nos prestan atención. Tiene la palabra don José Antonio Aparicio. Bueno, muchas gracias. Sí, Val, sé que siempre vamos con el tiempo, ya venía con la idea de que el tiempo es breve y yo lo voy a intentar sintetizar lo máximo posible. Muchas gracias sobre todo por invitarme de nuevo aquí a estar en CISDE y confiar en lo que yo les pueda transmitir. Cuando el profesor Domínguez León me planteó venir este año, yo estaba trabajando y sigo trabajando y llevo muchos años trabajando con el tema de los riesgos naturales, que digamos es mi especialidad dentro de la protección civil, y sobre todo recientemente, en los últimos años, con el tema de un riesgo que es muy poco frecuente, pero potencialmente mucho más destructivo que cualquier otro fenómeno natural, y es el de los maremotos. De hecho, el que se esté hablando recientemente, han salido documentales y otros que están pendientes de salir, conferencias que estamos dando, medios de comunicación que le están dando mucha cobertura a este riesgo. Todo esto viene a raíz de ese impulso que le estamos dando científicos de distintas universidades españolas, instituciones españolas como el Real Observatorio de la Armada, universidades como la Complutense de Madrid, el Instituto Geográfico Nacional, asociaciones sin ánimo de lucro, profesionales del sector de emergencia, y digamos que todos hemos unido nuestro conocimiento para intentar hacerlo llegar, por un lado, a las autoridades y por otro lado a la población. Cuando el profesor Domínguez León me planteó la cuestión, yo estaba en ese tema y recordé un proyecto que se puso en marcha en el año 2007-2008, se finalizó, concluyó en el año 2010-2011 de la Universidad de Aston en Birmingham, y es el proyecto ERGO. Y este proyecto ERGO lo traigo aquí, por primera vez voy a hablar de este proyecto ERGO, pero en el contexto del riesgo de maremoto en el que actualmente estamos trabajando. Bueno, no sé si se verá bien la imagen que tenemos aquí detrás. Estamos viendo una imagen de 1739 del istmo que separa la ciudad de Cádiz con la isla de León, actualmente San Fernando. Algunos ya han identificado claramente la imagen y tenemos en una parte de esta imagen, esta parte de aquí, tenemos la salida de Cádiz, la salida del centro urbano de Cádiz, y en el otro extremo de la imagen tenemos lo que es la falda del Cerro de los Mártires, donde se asienta la ciudad de la isla de León. Bueno, este recorrido es un istmo de arena, totalmente llano, no hay absolutamente nada, o no había nada donde subirse ni donde elevarse por encima del mar en 1739, y hay una serie de elementos entre medio, la Torre de Hércules o las Torres de Hércules y un fortín, que es el fortín de la Alcantarilla, que estaría justamente
en un puente de un ojo, por eso se llama la alcantarilla. De hecho hay una alcantarilla muy conocida aquí en Sevilla, un puente de época romana que pasaba de lo que es ese tránsito de arena a lo que sería ya la falda del Cerro de los Mártires. Bueno, así es como estaba este istmo de arena en 1739. Cuando se produce el maremoto, todo ese montón de arenas que formaban una serie de dunas, muchas de ellas vegetadas y firmes, estáticas, otras dunas móviles, toda esa arena desaparece por el impulso del maremoto y bajo esos montones de arena, esas dunas enormes, aparecen los restos de una antigua calzada, que es la Vía Augusta. No solamente aparece, sino que además queda totalmente abatida, como se puede ver en la imagen. Y en la imagen de la derecha tenemos lo que había sido el fortín de la Alcantarilla en 1739, totalmente destruido, totalmente colapsado, y ahí se ven algunas de esas aristas del fortín. Todo eso producto del maremoto de 1755. Cuando la gente de Cádiz, por instinto, porque no había ningún plan, ni nadie se imaginaba que esto podía ocurrir alguna vez, no existía memoria histórica de un maremoto de estas características, cuando mucha gente en Cádiz nota el terremoto, entre el terremoto y el maremoto transcurrieron 78 minutos, en ese momento de incertidumbre nadie sabe qué hacer. Ahora veremos distintas actitudes que cada uno quiso o pensó que sería lo apropiado, pero muchas de esas personas salieron huyendo hacia San Fernando, porque incluso la mentalidad de la época les llevaba a pensar que el terremoto estaba ocurriendo solo en Cádiz y que el resto del mundo no estaba sufriendo ningún tipo de movimiento sísmico. El movimiento sísmico, evidentemente, afectó a toda Europa occidental. Cuando la gente iba llegando a este fortín, que es el fortín de la Alcantarilla, llegaron aquellas inmensas olas, sobre todo aquella velocidad que traían esos trenes de olas, y prácticamente nadie sobrevivió. Solamente tenemos constancia de 2 únicos supervivientes, de un contingente que no sabemos exactamente cuánta gente pudieron ser. Hay cifras que hablan de 50, otras hablan de 200, incluso testigos de la época hablan de 400 personas, solo en este camino, en este trayecto. En el año 1756, un año después del maremoto, se observa claramente, ahí lo podemos ver, cómo en donde están las flechas de color amarillo, nos encontramos los sitios por donde el mar había penetrado y había formado lo que se llaman unas cortaduras, es decir, había conectado el Atlántico con las aguas interiores de la bahía. Con lo cual Cádiz quedó totalmente incomunicada por tierra. La única forma de poder conducir ganados, abastecimientos, tropas, que claro, en aquella época, bueno, cualquier guerra, cualquier ataque, incluso ataques piratas, ataques ingleses, ataques normandos, ataques ingleses, todo eso sufrió Cádiz en su historia. El problema de no poder llevar tropas por tierra pues, era inmenso, sobre todo porque solamente se podía transitar cuando el mar bajaba. Hay una parte en concreto que es la primera flecha amarilla que tenemos a la izquierda. En esa zona de allí, ahí es donde está actualmente el Hotel Playa. Si alguien ha ido a Cádiz, ahí está el Hotel Playa, está todo puerta a tierra. Todo eso que fue invadida por el tsunami, todo eso ahora mismo es una zona habitada. Esto nos plantea una cuestión, un problema de futuro, porque evidentemente, y todo el mundo lo sabemos, los fenómenos naturales son fenómenos cíclicos. Si ha ocurrido alguna vez, volverá a ocurrir. Y además sabemos que ha habido una larga historia de maremotos, una de ellas tan importante quizás como esta fue en el 382 después de Cristo, donde se produce precisamente el abandono de la ciudad de Gades en la época romana, que se entiende que fue una despoblación debida, todo el mundo apunta a la decadencia del Imperio Romano de Occidente, pero también sabemos que coincidió con el tsunami del siglo IV después de Cristo. Y esto volverá a repetirse en un futuro. El problema es que la ciudad de Cádiz, antes del maremoto, no tenía agua potable por tubería, no tenía luz eléctrica, no tenía redes de alcantarillado, con lo cual al día siguiente estaban en las mismas condiciones que el día anterior.
y la vida continuó de una forma normal. Hoy en día, si se produjera un maremoto de esas características, la gente podría salvar la vida, pero no podría continuar viviendo en Cádiz hasta que no se recuperen esos servicios básicos. Con lo cual, habría que plantearse a los pocos días una evacuación total. Estamos hablando de una población de más de 120.000 habitantes, censadas, la población flotante podría rondar en torno a los 200.000 o más, y toda esa población no podría vivir más de una semana sin unas condiciones mínimas de habitabilidad. Con lo cual habría que plantearse algo que ya me recordó al proyecto Ergo, que es de lo que hoy un poco quería poner en consonancia con esta hipótesis de futuro. Hubo tres tipos de reacciones en aquella catástrofe. Ahí se ven claramente en ese grabado de la época, se ve cómo hay parte de la población que intenta huir por las calles traseras para salir de la ciudad y marcharse inmediatamente a cualquier población cercana, lo más cercano que había entonces, la isla de León. Otra parte de la población se ubica en pisos elevados, primera planta, segunda planta, tercera planta, cada uno a donde puede o a donde considera que está a salvo. Y una tercera opción, que son la gente que sale a rezar pidiéndole a la Virgen que se obre el milagro y que el agua retroceda. A fecha de hoy tenemos los mismos mecanismos de comportamiento en una emergencia. Hay quien sale huyendo, hay quien se queda en su casa, y en el caso de riadas e inundaciones la gente suele irse a los pisos superiores, y hoy no tenemos gente tenemos gente que salga a rezar, pero sobre todo tenemos gente que salga con el móvil a fotografiarlo, ¿no? Lo cual sigue siendo el mismo riesgo que rezar. Es quedarte, lo hemos visto ahora recientemente en Guarachico, en Tenerife, ¿no? Que nos dan buenos testimonios documentales, pero también me pongo a pensar en el riesgo innecesario que corren esas personas, ¿no? Bueno, pues tenemos los mismos comportamientos a pesar de haber pasado más de 260 años. Las preguntas que la gente, cuando le damos una charla sobre tsunami, las preguntas que la gente nos hace a fecha de hoy son todas estas que vemos en la diapositiva. Primero, ¿existen sistemas que nos vayan a alertar? Porque claro, la gente quiere tener contacto directo con la alerta, quiere recibir la alerta, si es que hay sistemas de alerta. Bueno, los hay, pero no llegan a la población, se quedan en otros niveles, yo lo sé, de buena tinta que se quedan en otros niveles. ¿Quién informará a la población en caso de emergencia? ¿Existe algún canal? ¿Existe alguna página web? ¿Serán las autoridades? ¿Será Protección Civil? ¿Será el Instituto Geográfico Nacional? ¿Quién alerta a quién? La gente quiere saber. ¿Por qué canal pueden consultar esa información para poder ellos tomar algún tipo de decisión? Por internet, sobre todo pregunta mucho, ¿hay alguna app que te alerte de los riesgos, ¿no? Por radio, por televisión, y si se va a la radio, y si se va a la televisión, ¿qué otros canales tenemos? ¿Cuánto tiempo se tardará en dar esa alerta? Porque esto es otro problema. Si hay un terremoto, ¿cuánto tiempo tengo yo entre que me advierten de lo que tengo que hacer y la decisión mía de hacer lo que debo hacer? Nosotros, por ejemplo, en Cádiz Capital tenemos un tiempo, son 78 minutos. ¿78 minutos desde qué? 78 minutos desde que sientes las primeras vibraciones, pero no que te vayan a alertar. Te alertas tú cuando notes el terremoto. Otra cosa es si el sistema NIAMS, que es el sistema de alerta temprana de tsunamis, por ejemplo, desde Atenas se lanza a Europa, de Europa llega a Madrid al Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Geográfico Nacional informa a la Dirección General de Protección Civil del Estado dice que esto es de las autonomías y se lo lanza a los 112 de la autonomía, y ahora llega la autonomía, le da otro patadón y lo embarca en el techo de la policía local. Les digo que esto es así, esto funciona así, o sea, que no hay nadie que me diga que conozco el sistema, y lo hemos vivido en primera línea. La primera alerta de tsunamis del año 2015 fue una patada hacia adelante. Y, por ejemplo, en el caso de Andalucía, el patadón final fue a la policía local y les mandaron una alerta de tsunamis en inglés. Warning information. Y decían, ¿esto qué es? Y unos tiempos, todo en inglés. Aquí, claro, allí nadie supo reaccionar. Todo el mundo llamando al 112 preguntando, claro, si tenemos 78 minutos, empezamos con todo esto y todo. Evidentemente, la gente se asusta porque no sabe lo que hay detrás, pero... Y claro, a mí me preocupa, y es verdad, y todo esto es verdad.
¿Cuánto tiempo contaremos para ponernos a salvo? Y sobre todo, lo que pregunta la gente es muy individualista. ¿Mi casa está a salvo? O sea, donde yo vivo, y le digo, dime dónde vive, por lo menos dame un dato. ¿Mi casa está a salvo? Es lógico, cada uno busca su seguridad. ¿Y qué debo hacer en caso de maremoto? Existen recomendaciones que puedo hacer, todo depende del sitio donde cada uno vive. O sea que es un tema bastante complejo, del que sí sabemos muchas cosas, pero hay otras cosas que ahora mismo no están desarrolladas, ni sabemos tampoco cuánto tiempo se tardará en desarrollarlas, habiendo tecnología suficiente para hacerlo. Porque lo cierto es que tenemos tecnología, tenemos grandes institutos nacionales que manejan mucha información en materia de alertas, tanto de riesgo sísmico como de riesgo de tsunamis, pero esto depende de otras autoridades públicas en materia de protección civil. En cuanto a las dos preguntas que más me hacen es si mi casa está en una zona inundable y qué debo hacer en caso de maremoto, pues esto va a depender de donde cada uno vive. O sea que tenemos que sectorizar, tenemos que planificar mucho, tenemos que hacer mucha planificación local para que a cada población, dependiendo de dónde vive, le podamos dar una recomendación que le pueda ser útil. No es lo mismo, por ejemplo, los acantilados de Roche, donde hay zonas de hoteles encima del acantilado y probablemente no les ocurra absolutamente nada, o por ejemplo estar en Punta Umbría o en Islantilla o en ciertas zonas de Conil, o por ejemplo Sanlúcar, que tiene un barrio bajo y un barrio alto. Todo depende de mucho de la orografía de la costa. El proyecto ERGO, que es lo que cuando me preguntan estas cosas se me viene a la cabeza, el proyecto ERGO fue, por un lado, el tema de la investigación sobre tsunami nuestra iba por otra parte, y el proyecto ERGO, que lo hizo la Universidad de Aston, en Birmingham, bueno, fue publicado en el año 2011, el proyecto terminó en el año 2010, y ellos plantearon una serie de cuestiones sobre evacuaciones en masa, y sobre todo evacuaciones en masa de grandes ciudades. Y eligieron 10 países donde poner en práctica este proyecto, y uno de ellos fue España. Pero en España contaron con un compañero mío que se llama Álvaro P. Martín. Él era médico del 061 y sin apoyos institucionales de ningún tipo. Él, digamos, por su cuenta colaboró con esta universidad, pero claro, a él, que además él era de Jerez, pues él tenía dos ideas en la cabeza. Uno de ellos era el tema del campeonato de motos de Jerez, donde se reúne muchísimo público, y sobre todo la romería del Rocío, donde aunque se habla de 1 millón de personas, yo creo que nunca ha habido 1 millón de personas en el Rocío, pero bueno, si hay 200.000, 300.000 en una aldea, que es una aldea como el Rocío, pues la verdad, la cuestión de la evacuación es una cuestión muy preocupante también, y que debería tomarse, digamos, con una planificación un poco más exhaustiva. Los riesgos que se tuvieron en cuenta son muy variopintos, ¿no? Desde los incidentes nucleares en algunos países, las grandes concentraciones, el único caso fue el modelo de España, pero hay terremotos, tsunamis y tal. Hubiera sido ideal que se hubiera estudiado el caso de tsunamis en España y que se hubiera podido engarzar con otro proyecto en el que yo participaba, que era el proyecto Transfer, que era el que modelizaba el riesgo de tsunami en Huelva y Cádiz. El modelo que plantea el proyecto ERGO es un proyecto de evacuación en 6 etapas. Una primera etapa, una primera fase sería la preparación de la población para evacuaciones. Preparación en el sentido de prepararlos anímicamente, es decir, plantearles que en algún caso, en alguna ocasión, se podrá ocurrir esto y hay que tener previsto qué vamos a hacer, ya no frente a una situación de evacuación, sino una evacuación según el riesgo al que estemos expuestos, porque todo puede cambiar. Primero, preparar a la población en ese sentido, de asumir esa posibilidad. Lo segundo es definir la zona de evacuación, porque dependiendo del tipo de riesgo, y aunque tengamos cartografía de riesgos, habrá que delimitar bien cuál es, primero, la zona afectada por el riesgo, pero quizás no toda esa zona afectada por el riesgo haya que ser evacuada. Esto es una cosa importante, porque en zonas de riada, o el otro día mismo digo lo de Guarachico, donde no se está seguros en la calle, pero si te subas a un segundo piso y te metes en una zona interior, pues no hay ningún tipo de problema. No tienes por qué evacuarte en la distancia alejándote de la zona de riesgo. Es más, lo más probable es que en el momento en que quieres alejarte de la zona de riesgo te pongas en mayor inseguridad que como estabas, que fue lo que ocurrió en Cádiz cuando se produjo la evacuación de la ciudad. Todos los que salieron se pusieron en peligro precisamente por la propia evacuación. Tenemos también como tercera fase
la toma de decisiones. Y esto era la Universidad de Birmingham, y hizo la Universidad de Aston, de la ciudad de Birmingham, además preguntó en todos los países, ¿quién toma las decisiones en este país, de los 10 países en los que se ha hecho la evacuación? ¿Quién lo toma? ¿Un experto? ¿Un político? ¿Un funcionario? ¿Quién toma la decisión? Es decir, una persona cualificada o un cargo público. Un cargo público no tiene por qué estar. ¿O un cargo público asesorado por un experto? ¿Cómo se toman estas decisiones? Porque esto puede cambiar mucho el resultado. La cuarta fase es la difusión de los mensajes, es decir, por dónde, por qué canal se va a hacer la evacuación, se va a transmitir la alerta, si esos canales estarán operativos, cuál es el más eficaz, teniendo en cuenta que hay personas que no saben leer, otros que no saben, otros que no pueden ver, con lo cual, por mucho que pongas cartelería, la gente, si no puede ver, no verá el cartel. La gente, si damos un mensaje de alerta difícil de entender, hay gente que por su nivel cultural no va a entender bien lo que se le está diciendo, con lo cual es muy importante trabajar en esa difusión de esos mensajes, sobre todo utilizar un canal que llegue al mayor número de gente posible. Luego la evacuación de la población, es decir, en el momento en que llega el momento ya de la evacuación de la población, bueno, pues hay que iniciar ese proceso, es un proceso complejo, que hay que gobernarlo, que hay que guiarlo de alguna forma, hay que conocerlo, cómo va a ser, cuáles son las preferencias de la gente, y luego la gestión de los albergues. Aquellos que se van a realojar en algún albergue, hay que dotar ese albergue de unas condiciones determinadas. Últimamente, en las últimas evacuaciones que se han tenido y los últimos realojos, por ejemplo, había mucha población infantil y había que distraerlos de alguna forma para que se ausentaran de todo lo que estaban viviendo alrededor, y entonces hubo grupos de animadores socioculturales que iban a entretener a los niños y había que tener una zona especial para ellos. Es decir, los albergues ya no vale con comer y beber, hay que tener algo más, ¿no? Todos estos objetivos se plantearon también en el proyecto Ergo, en lo que es minimizar. Sobre todo, el principal de ellos, hay que minimizar el número de víctimas mortales y hay que minimizar el número de heridos. El resto todo se puede recuperar. Los daños materiales son recuperables todos. Pero bueno, hay una interrupción de la vida laboral, hay una interrupción de la vida social. Sobre todo hay una cuestión muy importante, hay que minimizar. Ellos hablan de la indiferencia pública ante futuras órdenes de evacuación y hablan de una indiferencia pública en los funcionarios. Yo diría la confianza, es decir, tenemos que dar confianza de lo que hacemos, de cómo lo vamos a hacer, de darle seguridad en esas recomendaciones que damos para que la gente haga lo que nosotros les pedimos que tienen que hacer. Tiene que haber confianza y esto es una cosa en la que había que trabajar. Y si hay ahora mismo una desconfianza en esos poderes públicos, en esos funcionarios, hay que intentar trabajar en minimizar esto. En la primera fase, de la que ya hemos hablado algo, me centro sobre todo, por abreviar, en la que tengo subrayada. Cuando vinieron a entrevistar a los distintos países y hablaron en España, dicen, los entrevistados con los que hablamos en España no describieron ningún producto o servicio que se haya creado para ayudar al público a prepararse para la evacuación masiva. Y esa es la verdad, eso lo palpamos nosotros todos los días, la gente no tiene absolutamente nada de información. Existen muchas medidas de evacuación, pero hay una cosa que tampoco se ha planteado mucho, y es que hay gente que se resiste a alojarse en un albergue. Se le preparas un albergue en un plan de emergencia con 200 camas, y resulta que al final nada más que van 20, porque el resto prefiere alojarse en casas de familiares, cosa que tampoco se planifica muy bien. Es decir, no sabemos cuáles son lo que la gente quiere. Y es que a la gente no los introducimos en el plan, elaboramos un plan para ello y lo que hacemos es una protección civil tutelada. Y tenemos que contar con la idea de la gente tiene que ser partícipe de estos planes, con lo cual es muy importante saber si la gente puede quedarse, si la gente necesariamente tiene que irse, si prefiere irse a casas de familiares, a segundas viviendas o prefiere hacer uso de los albergues. En cuanto a la definición de la zona de evacuación, es muy importante también no solamente cartografiar el riesgo, hay que definir si se debe evacuar o una evacuación en altura de la que nadie habla. Existe evacuación en altura, y ocurren las inundaciones. Sin embargo, todo lo que vemos y escuchamos sobre evacuación, todo es huida.
Y eso no es operativo en muchos casos y puede incluso conducir a la muerte. El proyecto Transfer, por ejemplo, hizo esta cartografía donde nos muestra a dónde llegarían las olas. En rojo son olas de 10 metros. A dónde llegarán las olas en un tsunami como el de 1755. Evidentemente, contando con este plano, ya tenemos claro si la evacuación debe ser en Cádiz horizontal o debe ser vertical. Aquí tenemos también la población mayoritariamente donde reside, y resulta que residen en la zona inundable, donde mayor índice de población tenemos. Hay que plantearse ahí, por ejemplo, qué tipo de personas viven allí, qué deben hacer, qué alturas tienen los pisos en esa zona, para poder definir un plan de evacuación, o de evacuación, ya digo, vertical u horizontal. Aquí tenemos también otro plano donde nos muestra, digamos, los sectores de vulnerabilidad de la población, teniendo en cuenta todos esos factores que he comentado. Con respecto a la toma de decisiones para la evacuación, ya hemos hablado de que en algunos sitios son técnicos y en otros sitios son cargos públicos. De los 10 países, solamente 4 eran expertos, solo expertos, ¿no? El resto eran todos cargos públicos, autoridades. En cuanto a la difusión de los mensajes de alerta, pues habrá que definir también cuáles son los mejores canales y que la gente tenga acceso directo a esos canales. Es decir, tenemos dos opciones hoy en día: o esperar que te llegue un boletín a través del patadón a tu ventana, porque es lo que está ocurriendo, y eso puede tardar más de una hora, y cuando era por fax podía tardar incluso horas, o disponer de una app donde la gente, desde el momento en que se produce el evento sísmico o el maremoto, pueda consultar la información y tenga acceso rápido a una información que les permita tomar decisiones propias. La evacuación de la población tiene unos tiempos. Primero, el tiempo de decisión, entre que se produce el evento y alguien toma esa decisión, expertos o cargos públicos. Un tiempo de notificación, que es desde que se toma la decisión de evacuación hasta que se emite el mensaje de alerta. Un tiempo de preparación, que es desde que la gente recibe el mensaje de alerta definitivamente y empiezan a preparar lo que van a necesitar para esa evacuación. Un tiempo de respuesta, que es el tiempo en que la gente ya está preparado y sale de camino hacia otros lugares, si es que es una evacuación horizontal, o prepararse para subir, por ejemplo, como hemos visto en algunas ocasiones en las inundaciones, las cosas más valiosas que tienes en la planta baja y que se pueden inundar, subirle a las plantas superiores. Hasta, en el caso de una evacuación fuera del lugar donde uno reside, la llegada a ese lugar seguro. En cuanto a la gestión de albergues, ya he comentado el caso. Es decir, los albergues, hay que pensar que tenemos población anciana, población menores de edad y otra serie de personas discapacitadas, incluso que pueden necesitar determinadas cosas de las que hay que dotar esos albergues, tanto con materiales como con personal. Y además tenemos un problema fundamental, que es en las evacuaciones. Por ejemplo, en una inundación se sabe si se va a desbordar un cauce, se sabe dónde va a afectar un maremoto, se sabe dónde puede producirse un terremoto importante, pero, por ejemplo, ¿dónde puede producirse un atentado terrorista? En cualquier parte. ¿Y cómo planificar un albergue en cualquier parte? Bueno, tenemos, afortunadamente, por ejemplo, una militar de emergencia que es capaz de montarte un albergue en cualquier parte. Hay que prever ese tipo de equipos de intervención y ese tipo de instrumentos. Y dentro de las conclusiones, pues ya algunas de ellas las hemos comentado: la necesidad de plantear ese doble tipo de evacuación, promocionar la evacuación sin informar claramente de su relación directa con determinados tipos de riesgo, puede llevar al efecto contrario. Es decir, si hablamos solo de evacuación, de salir corriendo, que es lo que la gente entiende por evacuación, si hablamos de evacuación y damos una alerta de evacuación costera, que es lo normal que todo el mundo dice en caso de tsunami, en Cádiz se ahogan, se ahogan. O sea, nosotros hicimos un plan de posible evacuación en vehículos. El parque móvil de Cádiz son 50.000 vehículos, aun poniendo los 4 carriles de salida de dirección San Fernando, solamente se lograban evacuar 1.000 vehículos en una hora, y en 78 minutos llegaba el tsunami. Es decir, son cosas que hay que plantear. Bueno, aquí les dejo unas cuantas conclusiones que se las dejaré a Pepe para que la pueda distribuir, y las pondremos en el correspondiente documento, ¿no? Yo creo que ya a simple vista más o menos se ve claramente esas conclusiones. No quiero alargarme tampoco mucho porque sé que he consumido más tiempo del que yo pensaba que iba a consumir. Nada, muchas gracias. Bien, muchas gracias.